Capítulo 2. Instrucciones selladas. El primer poder que nos encuentra en el umbral del dominio del alma es el poder de la imaginación. Dr. Franz Hartmann. La primera vez que me enteré del poder, naturaleza y función redentora de la imaginación fue a través de las enseñanzas de mi amigo Abdullah, y por subsecuentes experiencias. Aprendí que Jesús era el símbolo de la venida de la imaginación al hombre, que la prueba de su nacimiento en el hombre era la habilidad individual de perdonar el pecado, es decir, su habilidad de identificarse a él mismo o a otro con su objetivo de vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, el perdón de pecados es una imposibilidad, y solamente el Hijo de Dios puede perdonar pecado. Por lo tanto, la habilidad del hombre de identificarse a sí mismo con su objetivo, aunque la razón y sus sentidos lo nieguen, es prueba del nacimiento de Cristo en él. Rendirnos pacíficamente a las apariencias e inclinarnos ante la evidencia de los hechos es confesar que Cristo no ha nacido en ti. Aunque esta enseñanza me chocó y me repeló al principio, porque era un cristiano convencido y serio, y en ese entonces no sabía que el cristianismo no podía ser heredado por mero accidente de nacimiento, sino que debe ser conscientemente adoptado como un camino de vida. Más tarde, se apropió de mi entendimiento a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, y descubrí su interpretación en un sentido más profundo. Pero debo confesar que son momentos difíciles cuando esas cosas que siempre dimos por sentado son sacudidas. ¿Ves todos estos grandiosos edificios?, contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Marcos 13, 2. Ni una piedra de entendimiento literal quedará luego de tomar el agua de entendimiento psicológico. Todo lo que fue construido por religión natural, será lanzado a las llamas del fuego mental. Aún así, ¿qué mejor manera existe para entender a Cristo Jesús que identificar el personaje central de los evangelios con la imaginación humana, sabiendo que, cada vez que ejercitas tu imaginación de manera amorosa para otro, tú estás literalmente mediando a Dios en hombre y por lo tanto alimentando y vistiendo a Cristo Jesús, y que, cuando imaginas maldad contra otro, tú estás literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús? Toda imaginación del hombre es, o la copa de agua fría, o la esponja de vinagre a los labios secos de Cristo. Ninguno de ustedes imagine el mal en sus corazones en contra de su vecino, advirtió el profeta Zacarías 8:17. Cuando el hombre presta atención a este consejo, despertará del sueño impuesto en Adán a la completa conciencia del Hijo de Dios. Él está en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoce. Aprox. Juan 1:10, imaginación humana. Me pregunté a mí mismo muchas veces si mi imaginación es Cristo Jesús y todas las cosas son posibles para Cristo Jesús, ¿todas las cosas son posibles para mí? A través de la experiencia, llegué a la conclusión de que, cuando me identifico a mí mismo con mi objetivo en la vida, entonces Cristo está despierto en mí. Cristo es suficiente para todas las cosas. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses 2, 9,10, mi gracia es suficiente para ti, 2 Corintios 12, 9. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Juan 10, 17,18. Qué alivio es saber que todo lo que yo experimento es un resultado de mi propio estándar de creencias, que yo soy el centro de mi propia red de circunstancias y que cuando yo cambio, así debe cambiar mi mundo externo. El mundo presenta diferentes apariencias de acuerdo a cómo nuestros estados de conciencia difieran. Lo que vemos cuando estamos identificados con un estado no puede ser visto cuando ya no estamos fusionados a él. Por estado, me refiero a todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero. Ninguna idea presentada a la mente puede realizarse a sí misma a menos que la mente la acepte. Dependerá de la aceptación, el estado con el que nos identificamos, cómo las cosas se presentan. En la fusión de la imaginación y estados es donde se encuentra la formación del mundo como se ve. El mundo es una revelación de estados que han sido fusionados con la imaginación.
Es el estado desde donde pensamos que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El hombre rico, el hombre pobre, el hombre bueno, el ladrón, son lo que son por virtud de los estados desde donde ven al mundo. En la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Individualmente, es tan diferente este mismo mundo. No son las acciones y comportamiento del hombre bueno lo que debe ser correspondido sino su punto de vista. Reformas externas son inútiles si el estado interno no es cambiado. El éxito es ganado no por imitar las acciones externas de los exitosos pero por las correctas acciones internas y por las conversaciones internas. Si nos desconectamos de un estado, y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que esa unión les dio vida, desaparecen. Fue en el otoño de 1933 en la ciudad de Nueva York que me acerqué a Abdullah con un problema. Él me preguntó una simple pregunta: ¿qué es lo que quieres? Le dije que quisiera pasar el invierno en Barbados, pero que estaba en bancarrota. Literalmente no tenía un centavo. Si te imaginas a ti mismo estando en Barbados, dijo él, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia en vez de pensar sobre Barbados, tú pasarás el invierno allí. No debes preocuparte por la manera y los medios en que llegarás allí, porque el estado de conciencia de ya estar en Barbados, si lo ocupas con tu imaginación, concebirá los mejores medios adecuados para realizarse a sí mismo. El hombre vive para encomendarse a sí mismo a estados invisibles, fusionando su imaginación con aquello que conoce como diferente a sí mismo, y en esta unión él experimenta el resultado de esa fusión. Nadie puede perder lo que tiene, salvo por desconexión del estado donde las cosas experimentadas tienen su vida natural. Debes imaginarte a ti mismo justo dentro del estado del deseo cumplido, Abdullah me dijo, y caer dormido viendo el mundo desde Barbados. El mundo que describimos por observación debe ser como lo describimos relativo a nosotros mismos. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado. Pero debemos utilizar la imaginación magistralmente, no como un observador de afuera pensando sobre el final, pero como un participante pensando desde el final. Debemos estar realmente allí en la imaginación. Si hacemos esto, nuestra experiencia subjetiva será realizada objetivamente. Esto no es mera fantasía, me dijo él, pero una verdad que puedes probar con la experiencia. Su recurso de entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final. Cada estado está allí como mera posibilidad mientras pienses en él, pero es superpoderosamente real cuando piensas desde él. Pensar desde el final es el camino de Cristo. Comencé ahí mismo, fijando mis pensamientos más allá de los límites de los sentidos, más allá de ese aspecto que mi estado presente dio vida, hacia el sentimiento de ya estar en Barbados y viendo el mundo desde esa perspectiva. Él enfatizó la importancia del estado desde el cual el hombre ve al mundo mientras cae dormido. Todos los profetas claman que la voz de Dios es mayormente oída por el hombre en sueños. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33, 15,16. Esa noche, y por varias noches siguientes, me dormí en la asunción de que estaba en la casa de mi padre en Barbados. Al término de un mes, recibí una carta de mi hermano, diciendo que tenía un fuerte deseo de tener a toda la familia junta para Navidad y pidiéndome que utilice el ticket incluido de barco para ir a Barbados. Navegué 2 días después de que recibí la carta de mi hermano y pasé un hermoso invierno en Barbados. Esta experiencia me convenció de que el hombre puede ser lo que sea que le plazca si hace esta idea habitual y si vive desde el final. También me ha mostrado de que ya no puedo ponerme excusas al echarle la culpa al mundo de las cosas externas, que mi bondad o maldad no tienen dependencia salvo por mí mismo, que depende del estado desde el cual vea al mundo como las cosas se presenten a sí mismas. El hombre, que es libre en sus elecciones, actúa desde conceptos que él elige libremente, pero no siempre sabiamente. Todo estado concebible está esperando que lo elijamos y ocupemos, pero no hay racionalización posible que nos moldee hasta ese estado de conciencia, que es lo único que vale la pena tener.
La imagen imaginativa es la única cosa que hay que buscar. El fin de la imaginación es crear en nosotros el Espíritu de Jesús, que es perdón continuo de pecado, identificación continua del hombre con su ideal. Solo al identificarnos con nuestro objetivo podemos perdonarnos a nosotros mismos de haber fallado. Todo lo demás es trabajo en vano. En este camino, a cualquier lugar o estado al que le atribuyamos nuestra imaginación, también a ese lugar o estado gravitaremos físicamente. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Juan 14, 2,3. Al dormir en la casa de mi Padre en mi imaginación tal como si durmiera allí en la carne, yo fusioné mi imaginación con ese estado y fui obligado a experimentar ese estado en la carne también. Este estado era tan vívido para mí, que podría haber sido visto en la casa de mi Padre si alguien sensible hubiera entrado en la habitación donde en mi imaginación yo estaba durmiendo. Un hombre puede ser visto donde esté con su imaginación, ya que un hombre debe estar donde su imaginación está, porque su imaginación es el mismo. Esto lo sé por experiencia, ya que yo he sido visto por algunos que quería que me vean, cuando físicamente me encontraba a cientos de millas de distancia. Yo, por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, imaginándome y sintiéndome a mí mismo estando en Barbados en vez de meramente pensar en Barbados. Atravesé el gran Atlántico para influenciar a mi hermano en que desee mi presencia para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el final, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, fue la fuente de todo lo que ocurrió como causa externa, como el impulso de mi hermano de enviarme un ticket de barco, y también fue la causa de todo lo que apareció como resultados. En Ideas del Bien y el Mal, W. Yeats, describiendo algunas experiencias similares a la mía, escribe: si todos los que describieron eventos como estos no hubieran soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, ya que todos los hombres, ciertamente todos los imaginativos, deben estar por siempre lanzando encantamientos, glamour, ilusiones, y todos los hombres, especialmente los tranquilos que no tengan una vida poderosamente egoísta, deben estar continuamente pasando por debajo de su poder. Imaginación determinada, pensar desde el final, es el principio de todos los milagros. Quisiera darte una inmensa creencia en milagros, pero un milagro es solo un nombre dado por aquellos que no tienen conocimiento del poder y función de la imaginación sobre los trabajos de la imaginación. Imaginarse a uno mismo con el sentimiento del deseo cumplido es el medio por el cual se entra a un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de serismo. Hermes nos dice: aquello que es manifestado; aquello que ha sido o que será, no es manifestado, pero está muerto, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. El futuro debe convertirse en el presente en la imaginación de aquel que sabiamente y conscientemente crea circunstancias. Debemos traducir visión a ser, pensar en a pensar desde. La imaginación debe centrarse en algún estado y ver el mundo desde ese estado. Pensar desde el final es una percepción intensa del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente. La ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud a la que el hombre está sujeto. El rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el final como el principio creativo en el cual él puede cooperar, entonces es redimido de la absurdidad de tratar de lograr su objetivo con tan solo pensar en él. Construye todos los finales de acuerdo a la forma del deseo cumplido. Toda la vida es el apaciguamiento del hambre, y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede observar al mundo, son tan solo medios para satisfacer ese hambre. El principio por el cual cada estado es organizado, es algún tipo de hambre para elevar la pasión para la autogratificación hacia estados altos y más altos de experiencia. El deseo es el impulso primario de la maquinaria mental. Es una bendición.
Es un derecho y un antojo natural el cual tiene un estado de conciencia como su derecho y su satisfacción natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13,14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin objetivo, deambulamos. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué deseas que haga por ti? Lucas 18, 41, es la pregunta implícita que más seguido pregunta la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, debes quererlo. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42, 1. Es la falta de esta dirección pasional hacia la vida, lo que hace que el hombre falle en lograrlo. La distancia del puente entre deseo, pensar en, y satisfacción, pensar desde, es lo más importante. Debemos movernos mentalmente desde pensar en el final, a pensar desde el final. Esto es algo que la razón nunca podría hacer. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener limitaciones, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y la esclavitud de la razón. No hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Él crea los medios y crece hasta salir de sus limitaciones, hacia las mansiones grandes y más grandes del Señor. No importa lo que él ha sido o lo que es. Todo lo que importa es qué es lo que quiere. Él sabe que el mundo es una manifestación de la actividad mental que sucede dentro de él, entonces se esfuerza para determinar y controlar los finales desde los que él piensa. En su imaginación, él mora en el final, confiado de que también morará allí en la carne. Él pone toda su confianza en el sentimiento del deseo cumplido y vive comprometido a ese estado, porque el arte de la fortuna es tentarlo a que así viva. Como el hombre en la piscina de Bethesda, que está listo para el movimiento del agua de la imaginación. Sabiendo que cada deseo es el grano maduro para aquel que sabe cómo pensar desde el final, él es indiferente a la mera probabilidad razonable y confía en que, con continua imaginación, sus asunciones se materializarán en hechos. Pero como persuadir a los hombres en todos lados que pensar desde el final es la única manera de vivir, como promoverlo en cada actividad del hombre, como revelarlo como la plenitud de la vida y no la compensación del decepcionado, ese es el problema. La vida es algo controlable. Tú puedes experimentar lo que se te plazca una vez que te des cuenta que tú eres su hijo, y que eres lo quieres por virtud del estado de conciencia desde el cual piensas y ves al mundo. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Lucas 15, 31. Fin del capítulo 2, Imaginación despierta, de Neville Goddard. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el capítulo 3.